bienvenidos a este taller que va a durar un poquito, un día y medio realmente, sobre el tema que conocen ustedes, la enseñanza esotérica cristiana y el conocimiento gnóstico primitivo. Por supuesto, somos estudiantes de teosofía y lo que estamos haciendo es compartir esta enseñanza, lo que significa que tenemos la libertad para poder estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que se vaya a decir. En otras palabras, no trato de impartir cátedra ni ser dogmático hasta donde pueda. A veces el estilo que tengo pudiera presentarse un poco así, que hago demasiado énfasis en algunas ideas, pero es el estilo, no lo tomen de otra manera. Hoy tendremos aquí tenemos hasta las 7. Entonces acabamos antes, mejor. Y mañana desde las 10 de la mañana, con un descanso a las 11:30, a la 1:30 nos vamos a comer, regresamos a las 3:30, terminamos a las 7, también más o menos ajustable. Son muchos temas dentro de lo que vamos a ver. Por lo mismo, en algún momento los ejercicios los voy a tratar de graduar para que haya más o menos equilibrio entre lo que vamos a estar tocando de forma teórica y las dinámicas que pudiéramos hacer. ¿Qué más les puedo decir? Estaba yo viendo acá mis puntos horarios. Bueno, a mí me gusta hacer un inicio, yo le ponemos a tono. Los quiero a todos de pie frente a parejas, las que quieran. Estamos transmitiendo desde Barcelona un taller sobre la enseñanza esotérica cristiana. A ver, frente, pónganse las manos en los hombros. Si no, formen 3. Si no se tienen 2, ustedes 2. Pónganse en los hombros, ¿no? Y mírense a los ojos unos instantes. Cierren sus ojos. Imaginen que tienen frente a ustedes a su alma. Traten de imaginar, de visualizar o de imaginar aquello que representa lo más elevado en cada uno de nosotros. No solamente los principios éticos que podemos profesar porque creemos en ellos o que tenemos con una convicción, sino la belleza, la armonía, el equilibrio, que es lo que subyace dentro de nosotros, en nuestro corazón. La tenemos enfrente y le vamos a decir en voz alta lo siguiente: tú eres mi alma, invoco tu presencia para pedir tu ayuda y tu guía. Te pido poder comprender tus mensajes que me llegan a través del aprendizaje. Me comprometo a ponerlo en práctica. Te dedico este trabajo. Abren sus ojos, nos damos un abrazo y empezamos. Bueno, aquí hay mucha literatura que podríamos ser utilizada para el taller. Hay varios libros, sobre todo La clave de la teosofía de Madame Blavatsky, El cuerpo astral, el cuerpo mental, también nos puede servir. O sea, en un momento dado haremos un repaso de esta literatura y de la otra, que si quieren ustedes agarrar alguno de los antiguos libros que edité con mi socio,
si les puede servir. Y veremos en cada caso más o menos, por ejemplo, este del cielo y del infierno de Emanuel Swedenborg, este gran místico del siglo XIX, del siglo XVIII, tiene conceptos muy profundos. Bueno, lo veremos con calma. Ahorita quisiera empezar porque vamos atrasados un poco. Bien, voy aquí a llevarme la guía. Pues HPB realizó en sus obras un seguimiento serio, vamos a decirlo así, del legado gnóstico. Este legado tiene un origen, de acuerdo con HPB, en el budismo. Ahí en su diagrama, en su manual tienen un diagrama, y lo pueden ver, creo que está en la primera o la segunda página. Sí, lo tienen ahí. ¿Sí? Ustedes pueden notar en el diagrama una secuencia interesante de los procesos. Primero se habla de un budismo. Si se fijan ustedes, es un budismo sin doble D. ¿Se fijan? Es la sabiduría previa, el conocimiento previo, mucho más antiguo del que se conoce. Antes que del hinduismo, antes del propio budismo. O sea, la herencia de la sabiduría divina que hereda la humanidad, probablemente desde la raza atlante, que es transmitida a través de la jerarquía, a través de los grupos que se la tuvieron y la ocultaron por el peligro que supuso en su momento, cuando se daba a conocer antes abiertamente y después tuvo que ser oculta porque fue mal usada en la época atlante. Todo ese conocimiento, de ahí emana lo que sería después. ¿Qué sigue después? Exacto. O Brahmavidya, ¿o qué significa eso? A ver, ¿quién sabe? ¿O sabiduría qué? Sabiduría antigua. Sabiduría antigua hasta sabiduría divina. Aquí tengo el diagrama, estaba buscando. Y por supuesto el brahmanismo, ¿sí? La tradición brahmánica. De ahí saben ustedes que el budismo es un hijo indirecto o directo del brahmanismo, como es el cristianismo hijo directo del judaísmo. Sabemos muy bien que ambos son hijos de la fuente anterior. Del budismo se derivan los llamados gnósticos no cristianos, que están formados por los herméticos, los esenios, los terapeutas y los nazarenos. Recuerden que hubo gnósticos no cristianos y gnósticos cristianos. ¿Qué diferencia había? Los no cristianos no recurrían, por supuesto, a hacer referencias al Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Y eso se revé y en eso están ubicados los herméticos, que venían más bien a la sabiduría hermética que se heredaba. Los esenios, los terapeutas, ahorita hablaremos de cada uno de ellos. Y después los gnósticos cristianos, unos que hacen referencia al Antiguo Testamento como base para su desarrollo de sus propias visiones, y otros que hacen referencia al Nuevo Testamento, a los evangelios. En ambas corrientes todas se desarrollaron en Alejandría, casi en Alejandría, la mayor parte, aunque la gnosis es mucho más antigua que el cristianismo. Se ha hablado que la palabra gnosis significa ¿qué? Conocimiento. Era la palabra. O sea, no se refería particularmente a un grupo, sino era el conocimiento. Ahora, los gnósticos eran aquellos grupos que estaban inmersos, eran muchísimos, por cierto, de paso para empacharlos un poco. He sacado copias de toda la serie de grupos gnósticos para que tengan para tirar y repartir. ¿Quién no quiere repartir? Si puedes repartirle a cada uno, es para repartir y no te quedas con él. Y ahí van a ver, si puedes repartirlas, mejor tómalas para que las repartas más rápido. Coge una mitad, exacto. Vamos muy lento, chicas.
es un solo juego, ¿eh? No vayan a tomar. Sí. Sí, porque si no, no alcanza. Isaac, ¿no has hablado del Sibaísmo Advaita de Cachemira? No, no, ni me voy a meter. No me pidas cosas que me metas en rollos. Si ya es suficiente con la cantidad de 30 o 40 sectas gnósticas, todavía meterle. Esta es la más antigua que hay. Ustedes tienen ahí una relación de casi la mayor parte de los grupos de las escuelas gnósticas, no voy a llamarle secta porque no me gusta la terminología. ¿Ya no alcanza? Creo que saqué como 30. ¿No alcanza? No. O sea, a lo mejor saqué menos. ¿Cuántas faltan? 1, 2, 3. Sí. Yo no saqué suficiente porque tampoco sabía cuántos iban a venir. Bien, ahí tienen una buena relación para que las puedan ver, estudiarlas. La gran parte de ellas viene de los apologistas, de los famosos padres de la iglesia, que para querer criticar a los grupos, describían de cada grupo en qué consistía su enseñanza, de dónde venía, qué es lo que profesaban, qué hacían, qué deshacían. Gracias a eso se ha conservado mucho de la información, porque después les dio por destruir todo lo que olía a gnosis, ¿sí? También le tenemos que agradecer al descubrimiento que se hizo en 1945 de la literatura de Nag Hammadi, que son libros gnósticos encontrados en Egipto, en Nag Hammadi, y que de alguna forma comprueban mucho de lo que los padres de la iglesia criticaban, cuando criticaban, por ejemplo, a los valentinianos. Valentino fue uno de los grandes gnósticos, él y hay otro que, Eusebio, no, otro, Epifanio, bueno, no me acuerdo del otro, ahorita le decimos. Valentino fue uno de los grandes gnósticos, y él escribió un libro que se llama Pistis Sophia, maravilloso, que por cierto voy a tratar de traerlo de México con los comentarios de HPV, porque ella trabajó mucho ese libro en la revista de Theosophy Primitiva. Entonces los de Paul Loma juntaron todo eso y hicieron un libro, y está muy bueno, y está en castellano. Entonces voy a tratar de comprar, lo pidió José, y traer ejemplares de México ahora que voy a ir también. Entonces tienen ahí una relación, para que lo vayan viendo. Ahí vienen ahí tanto los gnósticos del Antiguo Testamento como de los Evangelios. Tanto en la colección de sus escritos como en Isis sin velo, la clave de la teosofía, etcétera, ella insiste en que hay un común origen con la sabiduría divina, con Atma Vidya. O sea, el conocimiento gnóstico tiene una importancia, yo diría, capital, porque en la literatura magna de Madame Blavatsky, la doctrina secreta, ella los toca constantemente y hace referencia a ellos. Tanto que hay un libro que hicieron también los de Paul Loma, estos cuates hacen cosas interesantes. No está en castellano, pero vale la pena, que sacaron todo lo que decía de Gnosis y lo pusieron en un libro. Entonces es muy interesante porque uno puede entrar y poder ver toda la información que se encuentra ahí. Yo confío que mañana tengamos proyección, porque hay varios diagramas que necesito mostrarles y así como está la cosa no los vamos a poder ver, ¿sí? San Pablo, ustedes conocen a que fue y no fue directamente discípulo, pero vivió en la época más o menos de los discípulos. Él nunca conoció al Maestro Jesús. Él escribe en 1 Corintios 27, dice: hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para la gloria nuestra. ¿A qué se refiere aquí San Pablo? A que existía ya una sabiduría divina, una sabiduría profunda, mucho antes. San Pablo es uno de los pocos, se puede decir el único iniciado dentro del grupo de cristianos primitivos. Él tuvo una experiencia muy particular
Porque los otros pudieron ver al Maestro Jesús y a pesar de todo, pues dudaban, lo traicionaban, constantemente estaban cuestionándolo, etcétera, etcétera. Y él fue el único que tuvo la experiencia de que, acuérdense cuando se cae del caballo y todo lo que pasa, ¿no? Oye una voz, nunca ve, oye una voz, etcétera, etcétera. Se refiere San Pablo a la existencia primordial de una sabiduría divina. La enseñanza de esa sabiduría perenne se encuentra en el corazón de todas las grandes religiones. Sin excepción, Madame Blavatsky dice que todas las grandes religiones tienen esta fuente de sabiduría, incluyendo el cristianismo. El cristianismo primitivo era más místico y más mistérico que el que tenemos actual, ya está descafeinado. Ya, uso ese término, pero es la realidad. Se le descafeinó por muchas razones, entre otras porque no bueno, eso ya es opinión personal. Si ya meto mi opinión, no voy a decir que es Madame Blavatsky, porque en realidad no se quiere que la persona se libere, se quiere que esté, ¿cómo? Sujeta, controlada, obediente, sometida. Y el cristianismo primitivo del que habla Orígenes y el otro padre de la iglesia tan importante de Alejandría, que es la edad a veces, Bienvenido. bienvenido. Es la edad. Pues sí, No pasa nada. no va a quedar otra que aceptarlo. Ay, ¿cómo se llamaba este cuate? Querido Alejandro. Bueno, ya me Querido acordaré. Alejandro. ¿Eh? Querido Alejandro. No, Orígenes es uno de los grandes importantes padres de la iglesia. Hablaban de los misterios, Pero de esa época. de esa época. Vale. Y este es de Alejandría, pero Clemente de Alejandría. Ya me ¿Cuál? Clemente de Alejandría. Vale. Que les voy a pedir que se investiguen sobre él. Hay libros sobre los dos, porque los dos escribieron. Orígenes escribió varios libros. En él hablaba incluso de la reencarnación. Porque ellos, ¿por qué estaban tan cerca de los misterios? Porque ellos eran hijos de los antiguos misterios, se habían convertido al cristianismo y tenían mucha influencia mistérica, ¿no? Es pues necesario probar con claridad, esto lo dice Annie Besant en su libro Budismo Esotérico, que por lo menos en la iglesia primitiva el cristianismo no iba a la saga de ninguna de las grandes religiones, por lo que se hace a la posesión de un aspecto oculto, y que guardaba como tesoro inapreciable los secretos que solo se revelaban a los pocos escogidos en sus misterios. Había unos misterios menores y misterios mayores, como ocurrido en todas las tradiciones. ¿Se acuerdan que en Egipto los misterios menores eran misterios de Isis? Los misterios mayores eran de Osiris. En Grecia los misterios menores se llevaban a cabo en Eleusis, un año antes, y en el siguiente año los misterios mayores, ¿no? Los misterios de Demeter, etcétera, etcétera. O sea, siempre hubo esto y el cristianismo no fue la excepción, fue parte de... Ahora, ¿qué descafeinó todo eso? Pues los concilios. Empezaron a haber disputas entre grupos. En un concilio ganaba uno, se imponía un tipo de dogma. En el siguiente ganaba el otro grupo, pues ya esto les iba muy mal y quitaban eso y estaban los arrianos que tuvieron mucha influencia entre los padres de la iglesia. Hubo una influencia de ellos tan grande que tuvieron ahí discusiones muy grandes en varios concilios. Fíjense que uno de los concilios que más dañó a la enseñanza oculta fue el concilio de Nicea, 333 creo. En ella se anatematiza el concepto de la reencarnación, o lo que llamaban metempsicosis, ¿sí? Porque antiguamente la iglesia cristiana y las iglesias gnósticas lo aceptaban sin ningún problema. Fue después de ese concilio que se quitó. Y se quitó porque la gente decía, pues si voy a volver, ¿por qué tengo que tener una autoridad sobre de mí? ¿Ah? Hay una serie de elementos que tendríamos que analizar. Estas cosas son discernidas espiritualmente por el Espíritu que mora en lo íntimo. Por eso la mente del Cristo, del que habla el gran apóstol San Pablo, por esa luz interna que se vierte sobre la mente inferior. Todos tenemos ese aspecto superior, sin excepción. Me robaron. Aquí está. O sea, si partimos de que la estructura del ser humano la podemos dividir en tres partes. Ya Pablo decía que era que
cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Hace una división que en la literatura oculta, en la literatura teosófica, cada parte está subdividida en más partes. El cuerpo, bueno, aquí podríamos hablar del animal que todos traemos, cuerpo físico y la energía. Esta parte es inevitable, todos. Tenemos un cuerpo, tenemos muchos instintos animales y mucha vitalidad guardada en una estructura que llamamos doble etérico. Después está el alma tiene la mente y las emociones. Bueno, quizás pertenezca esto todavía a las emociones dependiendo a la parte inferior. Y después la parte superior está el alma, por generalizar, y el espíritu. Eso se subdivide más en el enfoque teosófico para proseguir la pauta de Pablo. Esta estructura, de alguna manera, está inmersa en todos los seres humanos. De alguna manera tenemos una estructura compleja. Y la idea de las tradiciones antiguas es en conectar todos estos aspectos, desde la parte superior al inferior, para que la parte superior incluyera en nosotros. La creación de las religiones, esta leía que decía Gandhi que Dios no tiene religión. Me gusta esa declaración de él, ¿o no? Porque ¿quién inventó las religiones? Nosotros, cada quien con su colorcito y con su variante para hacer de las suyas, porque así nos traen a todos. En realidad, la idea es esa conexión. La palabra religión viene de religar, de reunir lo que está separado, de permitir que la influencia de la parte superior sea más poderosa sobre el animal, sobre todo, la parte más primitiva en nosotros. Las escuelas mistéricas buscaban eso en las iniciaciones mistéricas, ¿no? Tanto en el Eleusis como, insisto, en la parte primitiva cristiana. Todo esto lo trataban de desarrollar. ¿Qué pasó después? Como les dije hace rato, la idea de tener un feligrés exigente de sus derechos, libre, que pudiera defender sus principios y ser él mismo, pues empezó a no encajar en la versión que la iglesia quería tener de los seguidores. Se quería gente que sumisa, obediente, que no cuestionara. Por ejemplo, la vida de los sacerdotes, que ya desde el principio había problemas. Por ejemplo, ayer comentaba yo con Juan, amigo de aquí de Rubí, me insistía, es que nunca estuvo en Santiago en Compostela. ¿Ustedes creen que estuvo Santiago, que vino a España? No vino, nunca vino. El que está ahí encerrado y enterrado es, creo que Cirilo se llama, el obispo Cirilo, que lo envenenaron, lo mataron, porque él era de un grupo sectario de la gnosis contrario al que estaba gobernando la iglesia. Entonces lo mataron. Y está enterrado ahí con 4 compañeros de él. Santiago nunca vino a España. Esa historia nos las contaron porque pues ya saben que se cuentan cosas y la gente cree y después se queda como algo definido, pero no es así. Como en México jamás no pudo haber aparecido la guadalupana porque, ¿por qué creen? Porque Juan Diego, el que la encontró, no existió. Entonces se ha armado en México una bronca. ¿Por qué? Porque pues, es obvio. Schulenburg, que era el arzobispo de la catedral de la Guadalupana en México, una vez declaró en época del presidente uno de los presidentes de México, también no me acuerdo ahorita, ya veremos, y dijo que no podían, porque querían canonizar a Juan Diego, ¿no? Querían hacer ahí beato o algo así. Y él decía, ves que no se puede, porque no ha existido, no hay pruebas de que haya existido. Y si no existió él, pues no hubo aparición de la guadalupana en el manto que él traía. Entonces se armó en México no saben ustedes la que se armó. Luego intervino hasta el presidente de la República, sacaron a Schulenburg del país, que era un alemán, y para afuera y se acabó el tema. Mataron al perro. ¿Qué ha pasado? Pues la idea de canonizar a la gente, de hacerla porque el indígena mexicano era muy creyente de su tradición y no cambiaba, a pesar del martirio y de cosas que les hacían para que, saben que los marcaba
la marca del dueño del hacendado de la zona donde el indígena, como un animal, lo marcaban en la frente. O sea, les hicieron de todos sabores y colores con tal de convertirlos. Y como no había manera, pues se inventaron una historia muy bonita, porque la verdadera guadalupana está aquí en Cáceres, ¿no? Por esa zona. Ya era morena desde ahí, dicen. Le cambiaron un poco el color. A ver si no me excomulgan a mí por haber dicho esto. Bueno, como iniciados que eran los autores de los evangelios, estarían bajo dos obligaciones: revelar verdades ocultas y conducir a los lectores intuitivamente despiertos hacia el conocimiento oculto. Sí había entre los que escribieron la literatura de los evangelios gente muy desarrollada. Por ejemplo, el libro de Juan se supone que fue un cabalista, por la forma en que escribe el libro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el principio era el verbo, y el verbo y Dios eran uno? Algo así va más o menos los pasajes en el libro de Juan. También es el autor del Apocalipsis, ¿se acuerdan? Entonces, se habla de que él era un cabalista muy desarrollado. Y así podemos hablar de varios de los otros autores de los que se mencionan. En realidad el tema de los evangelios podía cuestionarse mucho. Yo no voy a irme por ese desvío porque siguen siendo inspiración. Yo quiero retomar esa parte. A pesar de las modificaciones que pudieron haberle hecho, las interpolaciones o las extrapolaciones, siguen siendo una fuente de inspiración para mucha gente. Yo creo que para cualquiera de nosotros que lea algún pasaje, sobre todo las cartas de Pablo. Ahora, ¿quiénes escribieron los libros? Habría que cuestionarse un poco sobre ese tema. Ya yo recuerdo que Juan Viñas en una conferencia puso el ejemplo, ¿no? Que originalmente había 80 versiones del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Fuera Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 primeros, más el resto que venía de las cartas de Pablo, algunas obras de Pedro, venían varias obras. Dice que había 80 versiones y que las dejaron todas puestas en un concilio, en una mesa, y dijeron: pues mira, pues lo que mañana está en el suelo son los que no estaban inspirados, y los que se quedaron arriba estaban inspirados. Y decía Juan: ¿quién tenía la llave entonces aquí? O sea, tenemos que reconocer que hay literatura muy inspirada que no está en los evangelios aceptados, canónicos. En los famosos apócrifos, ustedes saben, la literatura apócrifa, de la que vamos a tocar también varios aspectos de ella. Y hay literatura que está dentro de los evangelios que yo no les daría mucho, ¿no? Si ustedes analizan algunos de los evangelios, no tienen la inspiración que tienen otros. Y hay otros que están fuera, con mayor poder de inspiración. Por ejemplo, yo tengo acá, saqué copia de todo, porque no se puede de otra forma, el Evangelio de la Verdad y el Evangelio de los Egipcios, que vamos a repasar en algún momento. También tengo algo de el de Pista y Sofía, por supuesto, el del Salvador danzante, el mito del Cristo gnóstico, que también lo tengo por acá. O sea, hay una serie de evangelios que de alguna manera podrían haber estado dentro de lo que escapaban a la concepción de que se tenía en aquel momento en algún concilio. Por ejemplo, la niñez del niño Jesús. ¿Saben ustedes que hay un apócrifo que habla sobre el periodo que pasa él en Egipto, qué es lo que le pasa en su vida, qué pasó en la adolescencia? Porque todo eso no se sabe. Fue quitado ese apócrifo. Se convirtió en por cierto, la palabra apócrifa no es desdeñable. Creo que tiene que ver algo con sabiduría. La palabra se ha vuelto como una literatura no aceptada, pero tiene mucha riqueza. Ahora hay bastantes ediciones sobre ese tema. Bien, entonces, tenía la intención de revelar verdades ocultas los evangelios, conducir a los lectores intuitivamente despiertos hacia el conocimiento oculto. Y eso también era gnosis. Se derivaba de la literatura gnóstica. Por lo tanto, es perfectamente permisible una interpretación analógica y alegórica de los evangelios, que es lo que vamos a hacer hoy y mañana. Sobre todo mañana, que tenemos más tiempo,
y que confío en que la imagen se proyecte, porque es básica para poder pasarles a ustedes las ideas. Yo insisto en que tiene 4 significados intemporales. Dice, describe las leyes y operaciones de lo divino, los evangelios y de la naturaleza cósmica y solar, experiencias místicas de la humanidad, el despertar interior de los discípulos y de los hombres avanzados, y las experiencias durante las grandes iniciaciones que conducen al estado superior humano. Si ustedes analizan la vida del Maestro Jesús, puede ser interpretada dentro de la última, una gran iniciación que conduce al estado superhumano. Ya esto lo habían comentado algunos autores, no es versión personal, que todo el proceso que está envuelto, la historia de él, está como camuflado todo lo que está atrás de lo que realmente estuvo pasando. Una gran iniciación de un ser humano, una realización, un despertar del Cristo interior. Porque, insisto, en otro pasaje, dice Madame Blavatsky que el Cristo no es un individuo, es un estado interior que todos tenemos y que hay que despertar. Por eso el Maestro Jesús simbólicamente recibe, ¿qué? Cuando lo están bautizando, ¿qué recibe? La palomita. ¿Y quién era la palomita famosa? El Espíritu Santo, dice, ¿no? Está muy ligado a ¿qué? Al alma divina, al alma superior. Entonces, en ese momento él se convierte en Jesús el Cristo, de acuerdo a la literatura gnóstica. Antes no lo era un ser humano. Un ser humano, entre comillas. Habría mucho aquí que hablar de ese tema. Yo creo que eso lo quiero dejar con más calma para el día de mañana. Ahora es como una entrada, para que mañana vengan como los culebrones, una cosa así. ¿Cómo vamos de tiempo? Van a dar las 5, vale. También el reconocimiento de un sentido intuitivo, simbólico, bajo una narración despierta un eco dentro de nosotros. La literatura de este calibre, y no solamente me refiero a la literatura cristiana, sino al Bhagavad Gita, o a los Vedas, o a los Upanishads, o cualquier otra obra de un carácter místico, religioso, entre comillas, puede en algún momento dado despertar en nosotros una inspiración, una guía, porque fue escrito por individuos, a pesar de que tuvieran una versión muy personal, individuos que se realizaron. Por eso los evangelios tienen ese carácter. En especial, yo le insistiré, léanse la literatura de las cartas de Pablo, de los pocos, pero de los que realmente, yo diría, sufrieron una transformación, porque era un perseguidor, ¿se acuerdan? Acababan de apalear ahí a Bernabé, le quitaron su ropa y se la dejaron a él porque pues, él estaba atrás de los perseguidores y cargó con la ropa que le daban, se la habían quitado al que habían acabado de darle de palos, y creo que se lo habían matado, creo que sí dice. Y después viene lo de la aparición, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan que viene y lo que le ocurrió? Ya. Él tiene una referencia muy interesante con los antiguos místicos. ¿Qué le pasó a San Francisco de Asís? Pasó de ser ¿qué? Conocen su historia. Un niño de familia, acomodada, tenía todo, no le faltaba nada. ¿A ser qué? Lo que fue, buscador, en la pobreza, en la humildad. Un cambio, una transformación. Pero hubo algo que lo hizo, como a Pablo. En cambio los apóstoles, y con todo el respeto de todos ellos, si no lo negaban, lo traicionaban. Si no lo traicionaban, dudaban de él constantemente. Se le dormía. Mira, en el momento de Getsemaní se le duermen todos ahí, ¿no? Y porque les dijo. Todo esto es simbólico, no podemos tomarlo al pie de la letra, pero hablando así directamente, diciendo, bueno, pues ¿qué apóstoles tenían, no? Que cada rato se estaban dudando. Hay una interpretación que habla de que todos los apóstoles somos nosotros, están dentro de nosotros. Son nuestros aspectos, que están en un momento dado influyendo. Son 12, acuérdense que tiene que ver con los 12 signos del zodiaco. Todos tenemos los 12 signos, solamente que uno es preponderante, ¿no? Por ejemplo, yo soy Leo, a otro puede ser Piscis, otro puede ser Libra, pero tiene todos. Entonces, son aspectos de nosotros que conviven con nosotros y que pues por mucho el Cristo interior que está ahí como potencia esperando ser despierto,
nosotros dudamos, no nos las creemos. Incluso profesamos una religión que no la vivimos, ¿no? Solamente tenemos la etiqueta. ¿O quién de ustedes le da el golpe, si le dan un golpe en su mejilla, le dice al otro, dame la otra al lado? ¿Quién lo hace? No todos, ¿verdad? Les digo que a lo mejor hay alguien. Lo que quiero decirles que poner en práctica la vida el ejemplo del Maestro Jesús, la vida de Cristo, requiere ¿qué? Una ¿qué? Disminución de la influencia de la personalidad, de la estructura personal, que es la que siempre exige, la que siempre pide, la que siempre está demandando cosas, y esa estructura, que no niego que es necesaria para evolucionar, debe ¿qué? Equilibrarse, purificarse, ponerse a nuestras órdenes, que nos obedezca, no que nosotros tengamos que someternos a su voluntad constantemente como nos ocurre en la vida. Bien, déjenme pasar a otra imagen. El hombre es en su ser más íntimo la mónada, el germen inmortal en quien están latentes y limitadas las posibilidades de desarrollo y crecimiento. Por supuesto, no dijo Jesús, no está escrito en vuestra ley, yo he dicho dioses sois. Si quiera verificarlo, está en Juan 10:34 y Pablo, 1 de Corintios 3:16. Vosotros sois el templo del Dios vivo. ¿Qué significa eso? Que dentro de nosotros, ¿qué cosa hay? ¿Un Dios? ¿O Dios? No es necesario buscarlo afuera, estar donde. Y nos hemos equivocado si hemos buscado mucho afuera. No diríamos que es un proceso. Hemos hecho lo que hace la mayoría. Primero lo buscamos afuera y después nos damos cuenta que lo que buscábamos estaba dentro. Regresar a la fuente es lo básico, lo importante. No perdernos en el mundo, que es donde se ha perdido la mayor parte de nuestro tiempo en nuestra vida. Es obvio que aprendimos, crecimos, nos desarrollamos, cometimos una barbaridad de errores, pero eso nos ha enseñado a volver al Pabriti Marga. Sí. Libriti Marga y Pabriti Marga, o al revés, ya no recuerdo. Pabriti para abajo, en materia de cosas. Y Libriti subir. Volver al Libriti Marga, lo dicen los hindúes. De afuera, vivir hacia afuera, ahora tenemos que volver hacia dónde? Hacia nuestro ser. Investigando, profundizando. Primero, ¿quién soy realmente? No la máscara solamente. Aprender a conocerme verdaderamente y aceptar lo que encuentre, que no me va a gustar todo. Después, ¿qué? Pues dar los pasos importantes pues para seguir adelante en nuestro desarrollo y crecimiento, a pesar de que haya, porque el espacio de confort es muy poderoso y nos atrae. No nos deja movernos, porque ustedes y yo estamos muy acostumbrados. El animalito que traemos es muy poderoso, por encarnaciones lo hemos reforzado y ahorita exige sus derechos. Ay, que tengo que hacer una disciplina de meditación, ay, qué flojera, ¿no? Ya quiere meditar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues le voy a dejar un rato que medite, pero al rato lo distraigo, ¿o no? O le cuesta, o aunque le cueste trabajo, le meto pensamientos para que no pueda. Y así estamos. No tomamos una decisión verdadera. ¿Por qué? Porque estamos totalmente amarrados en nuestro espacio de confort. Empezar a adelgazar ese espacio es básico si queremos crecer. A ver. Todo individuo debe llevar a cabo dos procesos, dice eso en sí los evangelios. Redimirse y salvarse por sí mismo, puesto está dotado de un poder redentor innato. No necesitamos que nadie nos salve. ¿Sí? No necesitamos que nadie nos salve, ni nadie nos redima. Nosotros estamos donde el poder lo tenemos nosotros para redimirnos, para salvarnos a nosotros mismos. O sea, no la personalidad, sino el ser interior. A eso me refiero, al maestro interior que está en nuestro corazón, al Cristo, si le quieren llamar así. Todos lo llevamos. Y esos eran uno de los grandes enfoques que se manejaban en los misterios antiguos, en los misterios menores. El proceso era muy parecido, ¿no? Se llevaba a cabo todo el ejemplo de la vida del Maestro Jesús. La gente veía el drama, como acuérdense en los teatros griegos que ocurría eso, ¿no? Había ciertas formas de catarsis, esos eran los misterios menores de purificación, antes de llevar a cabo los misterios mayores. Y en los misterios mayores, como en el Eleusis, los iniciados llevaban a cabo un proceso muy interesante. En la epopteia,
en el momento en que los dioses bajaban, eran invocados por los sacerdotes, y bajaban los dioses a compartir con los mistai, que así se les denominaba en aquel momento. Y esto no era algo que solamente ocurría en los misterios de Eleusis, también en los misterios cristianos se llevaron a cabo este tipo de experiencias. Pero bueno, ahora nos ha llegado, vamos a decirlo así, un poco cambiada la cosa. Es como si hubiéramos descafeinado, le hubiéramos quitado la esencia a la enseñanza para no hacerla peligrosa. No sé cómo decirlo. Si era tan poderosa la enseñanza original, ¿por qué nos llega ahora como nos llega? Fácil, porque es cuestión de ir a la iglesia. Si según yo cometo un pecadillo, me confieso y después hago de las mías porque sigo haciendo lo mismo. No tengo que seguir al pie de la letra el ejemplo del Maestro Jesús, del Cristo. En realidad sigo viviendo mi vida y nomás doy la cara porque la sociedad me exige que yo muestre una cara. La realidad es que no soy lo que aparentemente profeso. No me refiero a todos. Habrá gente muy devota y respetos. Pero la mayoría es superficial. Se ha convertido en una tradición fácil de seguir, sin ningún sacrificio personal. O sea, la personal nunca va a ser sacrificada. ¿Y a quién crucifican? Eso lo veremos mañana. ¿Quién estaba en la cruz? Cristo, Dimas y Gestas. ¿Quién era Dimas? Lo mejor de nosotros. ¿Quién era Gestas? La sombra de nosotros, oscuridad. ¿Sí se dan cuenta? Y tienen que pasar por un sacrificio, sí. Hay que sacrificar. ¿A quién se va a sacrificar? A la estructura personal. ¿Cómo es el sacrificio? No me van a crucificar, por supuesto. Yo no se imaginen usted crucificado. Aunque hay unos locos que en la Semana Santa lo hacen, ¿no? Esos están locos. Significa quitarle a la personalidad ese poder que tiene, esa influencia que tiene en nuestras vidas, esa capacidad de controlarnos, de someternos a su voluntad cuando quiere. Y nosotros no somos conscientes porque queremos que nosotros lo queremos. Ese es el gran sacrificio y necesariamente en un proceso de crecimiento y desarrollo tendrá que ocurrir. Tarde o temprano, cuando estemos bien preparados para soportar la presión que significa esa transformación. Es como decía el maestro, hay que morir antes de morir, ¿se acuerdan? Eso lo decían los sufís. Tenemos que morir antes de morir. Morir como personalidades, ¿para qué? Cuando todo lo pierdes, me encuentras. ¿Qué quiere decir eso? Cuando todo lo tienes, no estoy contigo. Son pasajes interesantes, ¿no? Cuando todo lo pierdes, yo estoy ahí. Cuando lo tienes todo, no estoy. Eso nos debería decir mucho sobre la estructura personal, que nos tiene que bien agarrados. Su naturaleza crística opera como el mensajero que despierta y pone en actividad el principio redentor interno. A todos nos despierta cuando llega el momento. Es obvio, cada uno en diferente forma. A veces pasa por una experiencia muy dolorosa, una enfermedad, un accidente, porque tiene que hacer que la personalidad pierda el control, se confunda temporalmente, que está así media borrachita, para que de repente eso se presente y nos haga ver algo que ella ya no puede controlar en ese momento. Ese es el objeto de la crisis. Todas las crisis tienen la intención de ponerle a la personalidad un stop, una pared para que choque y en el momento de confusión tengamos la experiencia y nos demos cuenta que somos algo más que esa estructura. Los gnósticos decían que era el demiurgo, el que nos controla. Bueno, eso lo veremos también después. Les voy a enseñar otro diagramilla muy bueno, que espero que alcance, pero no va a alcanzar. A ver, ¿quién lo quiere repartir? Chicos. Tienes que darle a cada uno dos. La primera y la segunda, la primera y la segunda. No, aquí hay dos juntas. Creo que son una, que son todas iguales.
esta está aquí, hasta acá. A ver, esta es una y esta es la otra. Esta es una para cada Una sola, uno, y una sola de estas. La separo. Lamentablemente no puedo pasarles el diagrama en el proyector, pero aquí vamos a ver. No, es diferente. Estas de luz son diferentes. Son diferentes. Es un diagrama complementario muy grande. Lo deben llegar a pegar así, miren. Las dos hojas las van a pegar así. ¿Sí? Yo no me acuerdo dónde salió esto, pero alguna vez la saqué de algún lugar. Pero está muy interesante. A ver si podemos seguir. Ahora, bueno, estamos acá. Me están saludando un montón de gente. Está bien. Pues sí, sigan saludando, no hay tiempo. ¿Una qué? ¿Qué? ¿Ya todos tienen? No, no, repártela si falta alguien. No, no falta, sí. Y si hay alguien que falta, aquí tengo otra. ¿Todos tienen dos? Son dos, chicos? Vayamos hasta arriba. Dice la tradición gnóstica, doctrina secreta, Gutta Vidya, budismo prevédico, Vedas. ¿Ah? Si se fijan, por el lado derecho baja y viene la herencia de Orfeo y Pitágoras. Del lado izquierdo, el zoroastrismo, los caldeos, los cabalistas caldeos, los magos, los nazarenos y la escuela judía del Tanaim. Una línea antes, el budismo. Esto está hecho por HPV, ¿sí? Este diagrama es de la señora Blavatsky. Después dice, en la parte central está la enseñanza hermética, los libros canónigos de Hermes, los 20.000 libros que había, ¿no? Abajo viene una serie de libros egipcios y caldeos, los fragmentos herméticos, y hasta que llega a las fraternidades herméticas del desierto, que las hubo en su momento. Del lado izquierdo, los terapeutas egipcios, muy importantes los terapeutas. Del lado derecho, los sofitas egipcios. De ahí nos lleva a los esenios. Saben ustedes que los esenios tienen mucho de budistas, ahorita veremos el tema. A Pitágoras, de ahí a Platón, y Platón ya ven que está hasta abajo con Valentino, el más grande de los gnósticos, que escribió Pista y Sofía. Todo está lleno de referencias de HPV en diferentes materiales, entre los Collected Writings, la doctrina secreta, etcétera, etcétera, para que puedan ustedes hacer referencias y vean la información, que me parece muy interesante. El budismo desemboca, ya ven la influencia del budismo en Yeshua Ben Pandera. Este es un tema muy interesante. El señor Mead, que fue el secretario de Madame Blavatsky, escribió un libro. Jesús vivió 100 años antes de la fecha en que se le pone, y se llamaba Yeshua Ben Pandera. Aquí hay una mezcla de cosas. Ese librito yo lo traté de traducir con el traductor de la internet, y bueno, hace un poco de maravillas la traducción, pero si a alguien le interesa se lo puedo enviar. Hay que corregirle varias cosas, pero el libro vale la pena de darle una leída para que esté interesado en estos temas más a fondo. De Yeshua Ben Pandera se derivan los neonazarenos y los ebionitas, o los llamados pobres de Dios, ¿sí? Son los primitivos cristianos, los primeros cristianos. Y los gnósticos nabateos, el original del Evangelio de San Mateo,
las homilias clementinas de Clemente de Alejandrina y los primitivos cristianos. Y ahí están las referencias de HPB. ¿A qué nos lleva esto? Que es muy probable que el verdadero Jesús, desde la versión que pone Mead, el secretario de Madame Blavatsky, que es una autoridad en la gnosis antigua, hay libros de él muy interesantes, lo que posteriormente se dio fue una, como dicen, una elaboración de la imagen del Maestro Jesús. ¿Comprenden lo que significa elaborar? Por ejemplo, al Buda. ¿Se vieron la película del pequeño Buda? Se dice que cuando ve que camina y empiezan a salir los lotos. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Mi opinión, esta es una elaboración. Porque los seguidores de una creencia así, pues le ponen todas las, como decimos en México, le ponen mucho crema a sus tacos. Le agregan cosas, es muy común. Porque quieren que la imagen del personaje sea impactante. Y yo aquí creo que no dejaron de echarle crema a los tacos del Maestro Jesús, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que se agregó mucho. Y posiblemente se reelaboró la historia de él, adaptándola como se presenta en un momento dado, porque hay una opción. Yeshua ben Pandera podría ser el verdadero Jesús, aunque hubo un hombre que vivió, que era esenio, y que vivió en la época, no en la fecha que se le pone, sino creo que 6 años antes o 7 años antes, porque está equivocada la fecha, que era también, que se llamaba también Yeshua, algo así de Jesús, y que era un hombre bueno, pero que no era el que se supone inspirador y generador de lo que el cristianismo después fue desarrollado, que tiene que ver más con este autor, con este personaje que vivió 100 años antes. Insisto, el libro vale la pena, es un libro pequeño, pero hay que entenderle a la traducción que hace el Google, que no siempre son muy buenas, porque es un inglés antiguo, es un inglés de principios del siglo pasado, ¿no? Del señor Mead. Por supuesto, de ahí se derivan los cabalistas cristianos de la gnosis platónica, los cabalistas cristianos del Tanaín judío, la influencia en Pedro, Juan del Apocalipsis, Pablo, siendo el verdadero nombre, mira, su verdadero nombre dice Madame Blavatsky, Elisha ben Abua, ¿cómo se escribe? Abua. Está en Isis, sin velo, si quieren comprobarlo. Y hasta abajo viene Marción. Marción fue uno de los grandes gnósticos, ¿sí? Vivió del 139 al 140 después de Cristo. Y así ustedes pueden ir viendo cómo se van derivando. Simón el Mago viene de la corriente de la escuela del Tanaín, y también de los dociteos, que eran otros gnósticos. Tenían que ver mucho con Juan el Bautista. El libro de Enoch, el Evangelio de Mateo, Basílides, ese es el segundo más importante después de Valentino, la escuela italiana de Heracleón y Ptolomeo, la escuela oriental, etcétera, etcétera. Abajo viene la codificación, Isis develada por HPB, el libro de Spielberg y Mead, los fragmentos de una fe olvidada, que es el libro que yo les digo de los gnósticos. O sea, todo esto pueden ustedes, habría que buscar la versión en inglés para comprobar las referencias, porque saben que la traducción de la literatura al castellano varía. Isis habría que buscarla en inglés para ver que la referencia que aquí está marcada. ¿Sí? Y hay una nota que me interesa que todos tengan en cuenta. Dice, no debe confundirse la auténtica tradición gnóstica con los movimientos y escuelas modernas, de que utilizan el término gnóstico o gnósticos para esconder sus prácticas e enseñanzas de tantra sexual y magia negra. Esta es la versión que hacen aquí. Así como existen los pseudo-teósofos, los pseudo-cabalistas, también hay los pseudo-gnósticos. Me gustaría que esto lo vieran. Si mañana tienen algún comentario, lo podemos abordar. Denle una repasada, péguenlo para que les quede más claro, ¿sí?
y vean de dónde vienen todas las influencias de las escuelas y cómo llegaron a lo que nos ha llegado. Se darán cuenta ustedes que, pues, que el cristianismo tiene de qué, de hermetismo, de gnosis, de cábala, de budismo, tiene de todo, una mezcla. ¿Cómo se sienten? Son las 5:10, empezamos a las 4. ¿Tiene mucho calor? Un poquito. ¿Se aguanta? Pues siguen con los saludos. Hola Roxana, hola Asunta Ferrero, África. Bien. Bueno, aquí hablo del señor Mead. Fue el secretario privado desde 1888 a 1891. George Robert Stone Mead. Quien quiera entrar a su página es www.gnosis.org. ¿Sí? www.gnosis con G al principio, organización, org. Está en inglés, no hay otra, pero bueno, y ahí a veces dice traductor, a lo mejor les traduce. Este señor, además de ser secreto, y fue uno de los compiladores de la doctrina secreta, porque cuando muere la Madame Blavatsky deja la doctrina secreta así toda despechugada por ahí. Entonces juntaron todo el material, junto con Annie Besant, lo juntaron y lo empezaron a editar. Él participó en la recolección del material de la doctrina secreta. Por los años todavía coinciden. Recuerden que Madame Blavatsky muere en 1892, ¿sí? 91. Ah, bueno, pues aquí dice que fue hasta 91, entonces se murió cuando él se murió, ella se murió, él dejó de ser. Pero él participó en esa recolección, por lo menos que lo que dice el material. La gnosis fue la directa continuadora de la Gupta Vidya, o sabiduría antigua, conocimiento secreto de los brahmanas, de la antigua India, transmitida a través del Egipto a Occidente, dice HPB. Ya vieron el diagrama. A ver, es sorprendente encontrar en las dogmas fundamentales de la gnosis los temas metafísicos del brahmanismo y del budismo, dice Isis Simbelo. La gnosis fue la continuación directa de la sabiduría antigua de la antigua India, transmitida a través de Egipto. En los Collected Writings se dice eso. Se transmitió a través de Egipto. Mucho de lo que tenemos llegó a través de Egipto. Muchos de los rituales cristianos tienen la influencia egipcia. Simplemente vean a Isis, la madre, con el niño Horus en sus brazos. Es la misma imagen que tiene María con el niño Jesús en sus brazos. Es una casi copia, por no decirle algo. ¿Por qué tanta influencia del budismo en la tradición egipcia y cristiana? El rey Asoka se comprometió con la enseñanza de Siddhartha, se mandó misioneros a Grecia, a Asia, a Siria y a Egipto. Estos promulgaron el evangelio de la sabiduría. Los esenios de Judea, Arabia, los terapeutas de Egipto fueron evidentemente ramas de la misma fe budista. Esenios y terapeutas egipcios. Los esenios en el Mar Muerto, los terapeutas en Egipto. Ambos tenían ejercicios muy parecidos a los ejercicios budistas, a la influencia budista por los misioneros que mandó Asoka en un momento dado. ¿Preguntas? Los veo muy silenciosos. Hay muchas coincidencias, ¿no? Casi en calcos en lo que es la vida de Jesús, la que se conoce con el antiguo Egipto. A ver, dímelo más fuerte. Bueno, pregúntanos en concreto cómo hacerla, pero que hay muchos paralelismos o casi copia, como bien has dicho ahora, con la madre del niño, sí, con Jesús y el antiguo Egipto. Hay mucha, ya he visto, creo que en Isis Simbelo viene una comparación, bueno, ahí viene una comparación entre el Buda y Cristo, ¿no? Los mensajes que dieron los dos. Pero también con Egipto, con la tradición egipcia, Isis, ¿no? La gran madre. Simbólicamente María tiene abajo la luna de los pies, ¿no se fijan? Y Isis la tiene en los cuernos. Bueno, pues ahí está ahí ya hablamos, sí. Se puede hablar, aunque sea un poco, de un copiar y pegar de unas tradiciones culturales a otras. ¿De una qué?
un copiar y pegar de unas tradiciones culturales a otras. Por ejemplo, los egipcios copian de los mesopotamios, los griegos de los egipcios y así in hilo tempore. Sí, es posible. Yo siento esto. Yo me pongo en lugar de los padres de la iglesia y veo las tradiciones mistéricas de los pueblos. Y por supuesto, entre toda esa cantidad de tradiciones mistéricas hay algunas muy serias y de mucho poder. No vamos a negarlo. ¿Y qué decido hacer cuando la nueva tradición se está formando? Pues tomo las prácticas, ¿no? Por ejemplo, el ritual del cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús viene de los que, la famosa religión que existió antes, los que adoraban al toro, ¿cómo se llamaba? No, sí, el madeísmo. Los Sí, la pura mata, sí. No era madeísmo. Mitra, lo de Mitra, sí. ¿Eh? Lo de Mitra. Mitra, los mistraicos. Los rituales de los mistraicos eran igual a la... no igual, pero muy parecida al ritual de la transformación del cuerpo y de la sangre. Y eso muy probable que fue tomado y adaptado, porque tiene mucho poder. Tengamos que reconocer que hay ciertos rituales con mucha fuerza. Y así otros tipos de rituales de la tradición hermética, etcétera, se adaptaron y se trataron de evitar que se parecieran. Sí. El 25 de diciembre ya sabes que es un producto copiado de la tradición de Horus y Sí. la Iglesia Católica lo excepcionaliza a partir de otras tradiciones que son en el mismo día el nacimiento de Jesús, Sí, que en el fondo es una copia de otras tradiciones. sí, ese día creo que hay una serie de 5 o 7 avatares que cumplen también su cumpleaños. Entonces, pues bueno, no podía estar Jesús, no podía ser fuera de eso, pues lo pusieron ahí. Bueno, yo ahora ya me quedo con poco de ese interés. Es obvio que en un momento dado me generó curiosidad, pero aquí no es a la esencia. ¿Hubo o no hubo una enseñanza mística, mistérica en la tradición cristiana? Sí, la hubo, porque tiene cierta fuerza y poder. Que se quitaron muchas cosas por razones obvias, porque se institucionalizó una religión, se volvió una estructura muy poderosa, y por supuesto, lo que menos se quería es que la gente se iluminara, ¿no? Y a los que se trataban de iluminar, ¿qué les hacían? San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Francisco, ¿qué les hacían? Los quemaban. Pues no los quemaban a la cárcel, como a San Juan, ¿o no? A Santa Teresa le hicieron la vida imposible. A San Francisco se salvó por el Papa. Pero ahí hubo una cantidad que no sabemos de ellos que les costó la vida, simplemente porque se desarrollaron por ellos mismos. Y eso no convenía. Podía cundir y darnos cuenta que no necesitamos a nadie para liberarnos. A nadie. ¿Sí? Tengo dentro de mí la semilla de la liberación. Tengo que acudir a ella. Tengo que invocar su presencia. Y puedo liberarme si quiero. Estoy hablando muy general porque puede llevar mi vida. ¿Por qué? Porque hay que purificar y estructurar. Hay toda una serie de pasos a dar. Pero no necesito que nadie me venga a liberar. Si no, sería cualquiera. Sería fácil. De todas maneras es un camino de ida y de vuelta, ¿no? Ya venimos de la iluminación, nos perdemos para volver a iluminarnos. Mira, yo leyendo un poco si ustedes ven a Krishnamurti, a veces uno se le entiende porque uno dice, ¿y por qué quiere que de golpe seamos lo que somos? Se supone que nuestra esencia divina está realizada, es eterna, no tiene ningún elemento para pegarle nada, no necesita iluminarse, es simplemente. Pero yo ¿qué? ¿Qué es el problema de la personalidad? Que no soy consciente de eso. Yo no reconozco eso. Y hasta el momento en que yo esté preparado para reconocerlo es cuando se produce en la personalidad la transformación. Pero ya lo soy. Todos lo somos. ¿Por qué no nos convertimos en eso? Parece como que da un cierto vértigo analizar desde el origen de la primera gnosis, esos misterios menores y los misterios mayores, cómo se ha ido añadiendo cremitas como tú dices, y quitando cosas también, con todas las variedades, con
en fin, a lo largo de la historia, ¿no? Obviamente, cualquiera está en su derecho y puede tener la inquietud de analizar, de estudiar todo eso, ¿no? Lo cual me parece muy digno. Pero si lo que intentamos es ir a esa esencia y quitarnos ese vértigo, de decir, bueno, ya ahora tengo yo que aprender todo esto y saber todo esto y consciente de que me puede ayudar en un momento dado, ¿por qué no puede ser más sencillo? Porque si realmente lo que hacemos es partir de una gnosis, que ahí está el conocimiento, siendo conscientes de que el exceso de conocimiento, o quizás no estemos preparados, como algunas veces en una fábula, el exceso de luz te puede cegar si no estás preparado. Pero, ¿por qué hasta ahora no hay un camino más directo? No digo que sea sencillo, un camino más directo hacia eso, no sé cómo explicarlo. A mí me provoca personalmente un cierto vértigo, tantísima información, tanta información, muchos libros, he leído muchos libros. Y bueno, yo me inicié con Krishnamurti precisamente en una etapa de noche oscura tremenda. O sea, yo en 2 meses perdí mi trabajo, perdí la salud, perdí la familia, lo perdí todo. Entonces, a partir de ahí yo encontré una persona que cuando yo le comentaba todos mis problemas me dijo, se reía delante de mí. Yo al principio me ofendí, pensé, bueno, encima que estás jamás se ríe de ti. Y me dijo, me alegro de que te haya pasado todo esto, porque ahora empezarás a vivir. Yo no lo entendí en aquel momento, ahora sí lo entiendo. A raíz de esto, esa búsqueda, que es por eso que estoy aquí también, a veces me provoca ese vértigo, ¿no? Esa sensación de decir, sí, está aquí, ¿no? Y está en ese libro, y está en aquel también, pero no puedo leer todos los libros, ni puedo asimilar toda la información que hay en todos los libros, pero sí me quedo con que hay una esencia, que es la misma, que plasman los libros, que plasman las religiones, que plasman las filosofías. ¿Por qué hasta ahora no hay una vía más directa, ¿no? Con más confianza, sin la necesidad ni de ocultar ni de añadir, que parece ser que es la constante en cualquiera de todo este mamotreco de sectas o dígase como quiera, ¿no? ¿Por qué hasta ahora no hay una vía directa, conscientes de que existe todo eso y de que todo eso ha pasado y bueno, con su parte de verdad? ¿Por qué hasta ahora no se ha conseguido quitar las cremitas y dejar esa esencia a la vista? Y que si realmente eso tiene que venir, que no eres tú quien lo ha de buscar, sino que tienes que estar preparado para que te venga, hablo de los misterios mayores, o para que el maestro te dé esa información. ¿Por qué es todo tan complicado? ¿Por qué parece que sea un lío de lana que tienes que andar buscando, rebuscando? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser más sencillo? Mira, las versiones que existen fueron desarrolladas por diferentes madureces de diferentes sujetos en diferentes momentos de la historia, vamos a llamarlo así. La mayor parte de ellos dejaron ciertas huellas, ciertas señales muy concretas. No es necesario saber demasiado, es un punto. No debo ser erudito para poder darme cuenta. A veces el exceso me confunde, me distrae demasiado, tanto conocimiento me puede distraer, pero sí necesito una base de conocimiento. Eso es una pauta básica. Segunda, tratar de conocerme, saber quién soy, pero realmente, no nomás ver lo que me gusta, sino ver lo que no me gusta, y como decía, y lo repito mucho a veces en algunos talleres, bajar a mis infiernos, como decía el Dante en la Divina Comedia. El que quiera subir al cielo tiene que bajar a su infierno, ver la realidad de mi naturaleza, verla, aceptarla, reconocerla que así soy, y desde ahí arrancar poco a poco en esa vía, que es la mejor vía. Eso te quita el orgullo, la vanidad y de creerte tú todas las cosas que nos hemos creído como personalidades, porque ves la realidad, ves lo que hay ahí en esencia, y no tienes por qué andarte sintiendo algo que no eres, sino simplemente la honestidad de aceptar lo que hay te permite volver a subir poco a poco.
El proceso no va a ser fácil porque requiere una vida de purificar tu mente, tu corazón, disciplinarte de alguna manera. Eso te lleva a experiencias difíciles porque a veces te sientes solo, te sientes apartado, etcétera, etcétera. Pero esa es la vía que por lo menos por mi experiencia y las experiencias de otras personas puede llevarte a tener la posibilidad de realizarte. Ahora, sí es básico la madurez del alma que tú traes a esta encarnación. ¿Qué quiere decir? Decía un maestro de sabiduría cuando se contactaba con algún estudiante: nuestra relación con los estudiantes puede ser más o menos aceptable, pero siempre será total cuando el alma está madura y ya ha entrado a esta encarnación con un trabajo previo muy desarrollado. Cuando no lo tenemos hecho, necesitamos picar piedra y empezar poco a poco. Entonces él aclara eso: el que tiene madurez, pase lo que pase, se va a realizar. Haga lo que haga por no hacerlo, se va a realizar. ¿Por qué? Porque hay una demanda muy grande del alma, a pesar de que la personalidad puede poner obstáculos en algún momento, porque ya tiene ya tiene ya tiene conseguido lo básico. Lo demás sería complementarlo. Entonces, yo tampoco lo veo tan complejo si lo entendemos de esa manera. Autoconocimiento. No entrar a la erudición en exceso, conocer lo básico, conocer las leyes de la naturaleza, etc. Y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Vernos como somos realmente, sin ponernos velos, sin engañarnos y saber que pues ahí hay de todo. Y a partir de ahí empezar a subir otra vez la montaña. Y eso significa purificar mi vida, equilibrarme. Y tarde o temprano tendrás la primera señal. La señal de que vas por buen camino. Eso la manda la parte interior. Porque ya pagaste el precio. Ese es el sacrificio de Dimas. ¿Sí? El momento que va a ser crucificado junto con el Cristo. Por eso te veré en el cielo. Ya pagué el precio. El otro no. El otro sigue perdido en la animalidad y tú te crees, etc. Tiene otra parte sombría que es muy complicada. ¿Qué quiere decir? Que hasta el final del gran sacrificio está la sombra ahí metida, la parte oscura de nuestra naturaleza. Como la tuvo el Buda cuando se iba a iluminar. No se le apareció Mara y lo tentó. Al Maestro Jesús en los 40 días lo tentaron y era el Maestro Jesús. No, o sea que no se escapa nadie. En el momento más álgido, la última intento de que tú pierdas, te equivoques, te caigas, no sigas adelante, es el último intento de la ilusión de la personalidad. Pero sí hay un camino más sencillo, sin tanta alegoría. Lo demás son partes para ayudarnos porque no todos llegamos en la misma línea. Cuando se habla de esta manera en las enseñanzas teosóficas, porque existen varias escuelas, porque existen diferentes maneras de que las personas lo puedan captar, y por eso se aborda así. Pero no es necesario el desarrollo de una manera exagerada, sobre todo del intelecto, que en muchos casos viene a ser un gran obstáculo. Es lo que te puedo decir. ¿Sí? Sí, señora. Le quería preguntar, eso que puso usted allí, de las tres, bueno, del cuerpo, el alma y el espíritu, el alma queda en la parte del medio, que imagino que es la psique, es el mundo, la parte mental y emocional, y la parte de arriba que dice espíritu y alma, o sea, ¿a qué se refiere con el alma? Entonces, imagino que debe ser el Cristo interior, no sé. Esa es la clasificación un poco más teosófica. Cuerpo físico, doble etérico, con la energía vital. También le llaman cuerpo astral, pero bueno, no entremos a la discusión. La parte oscura, cuerpo de las pasiones, de los deseos. Son energías, yo le pongo formas para que se entiendan. Y la mente concreta. A esto le llamamos personalidad. Esta es la persona.
Esto es finito, esto es eterno. La mente superior, el alma. El alma es el recipiente que contiene al espíritu. El espíritu no es humano, necesita un recipiente tan sutil, casi sutil como el espíritu. Y el alma funciona como receptor. Es como una copa, ¿se acuerdan la copa del Grial? Contiene. Todos llevamos ese contenedor en nosotros. Y esto, lo que llamamos espíritu o atma, esto es lo que llamamos la gran mónada, ¿sí? La mónada divina, que es la herencia de la fuente divina una. En un momento de la creación del universo surgieron millones de mónadas y nosotros cada uno tiene una de ellas, vamos a ponerlo así. Entonces, esto es eterno, esto es material. Esto es inmortal, esto termina tarde o temprano. Esto sirve como instrumento a esto para desarrollarse. Pero tarde o temprano esto tendrá que ser ¿qué? Disciplinado, sometido, etcétera, etcétera, para que esto se manifieste. Tanto el estudiante busque seriamente ese desarrollo, la parte superior se manifiesta y nos va como animando, digámoslo así. Nos va dando como decir, vas bien, ahí vas, y te da una experiencia, muy sencilla, pero te la da. Como que para que te des cuenta que no te estás equivocando, que vas bien, que te anima para que sigas adelante. Entonces, la opción es por ahí. Una de las opciones, yo no voy a salir acá con que es la única y la mejor, ¿sí? Bien, ¿quieren un descansito? Son 5:30 y después hacemos un ejercicio, el primero, ¿les parece? Vale. A ver. Dice ahí, cuando el anhelo se aleja de las cosas externas, sean cosas u hombres, y se revierte sobre sí, el hombre encuentra su alma, y si ello no ocurre, un gran vacío carcomerá su existencia y saldrá desesperadamente a buscar a su alma afuera. Este pasaje que puse ahí viene en una obra de Joseph Campbell. Joseph Campbell fue uno de los grandes mitólogos de nuestra época, en un libro que se llama Cómo ser feliz o algo así. ¿Sí? Un libro pequeño pero muy interesante, se lo recomiendo. ¿Qué pasa cuando tenemos el llamado del alma y nosotros no le hacemos caso? Muchos hemos sentido el llamado y pocos han sido los que han respondido. La persona no quiere abandonar su forma de vida porque sabe que si escucha esa llamada, ¿qué va a ocurrir? Que va a tener que hacer cambios muy fuertes, empezando con su modelete de amigos y relaciones, etcétera, etcétera. Y no queremos abandonarlo. ¿Por qué? Porque nos da satisfacciones, porque nos produce lo que ustedes quieran. Pero si la llamada se ha escuchado, yo no me la jugaba. ¿Sí? Puede costar muy caro no haberla escuchado y no hacerle caso. ¿Cuál es el riesgo? Sentirnos vacíos, sin sentido en la vida. ¿Sí? Seguir viviendo, pero como un cascarón vacío. Así le llama Joseph Campbell. Como cascarones vacíos nos convertimos cuando el alma ha dicho, es el momento, y yo sigo ahí metido en el mundo, no queriendo abandonar todas las formas en que he vivido y no se trata de ser un ermitaño, yo no me voy a meter a una montaña de ermitaño, se trata de tener otra concepción, otra visión del mundo, a pesar de que yo pueda en un principio llevar más o menos una misma relación con la gente que trataba, pero casi seguro se los digo, los van a abandonar. Los van a abandonar porque se van a cansar de que la diversión es tomar y pasarla así. Bueno, sí, hay momentos, pero no es todo el tiempo, ¿no? Ya buscarán algo. Se sentirán solos, que esa es la primera experiencia de soledad. Pero ya encontrarán a otros locos como ustedes que también piensan igual. Así nos pasó a todos, ¿eh? Es una experiencia que a veces desubica a la gente, pero es básica, es parte del proceso. Es como si dijera, hay un hasta aquí en la manera en que has vivido y ahora tienes que buscar algo que sea más profundo para tu vida. O tú decides. Yo creo que la mayoría sí le hace caso, aunque va haciendo una combinación al principio.
Pero el hecho de no hacerlo es un sentirnos vacíos después, un sinsentido. Viviremos como el señor Abraham Maslow, fue el que escribió lo del corazón y el amor, ¿cómo se llama? Este filósofo, psicólogo, el que escribió Cero Tener. Fromm dijo, vamos por la calle, pues tenemos nuestra familia, caminamos, profesamos una religión, practicamos, pagamos nuestros impuestos, nos divertimos, pero hace tiempo que estamos muertos. Somos como cadáveres. Seguimos la inercia, haciendo cosas y ya no hay nada dentro, porque abdicamos ante la llamada. Él lo pone muy al extremo, pero creo que en muchos casos es así. Tuvimos la posibilidad porque la madurez me lo permitía y yo no quise, me dio miedo dejarlo, el mundo en que yo vivo, y preferí seguir viviendo así. Y aunque quizá hubo insistencia de esa parte, cuando vio que no podía más, nos dejó. Y no hay mayor experiencia dura que nos deje el alma sin que hayamos escuchado su voz. ¿Qué hace? Nos retira la energía psíquica. Y la depre es lo primero que nos viene, una depresión. Y una depresión fuerte. Que es un decirnos, estás yendo contra tu propio proceso, tu propio destino. Pero ahora sí que cada quien asume lo que quiere asumir. Después vienen unas preguntas. La idea es que ustedes trabajen esta parte, ¿no? Recuerda un hecho en tu vida que haya sido un final, el término de algo que tenga que ver con usted y que tenga una fuerte dosis de sentimientos significativos, como por ejemplo el fin de un trabajo, de unos estudios, de un proyecto, el término de una relación amorosa, de una amistad, la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un animal, la enfermedad grave, un accidente, un trauma doloroso. Algo así que haya sido muy fuerte y que los haya ustedes medio marcado, para que lo anoten. Y después abajo, traten ustedes de revivirlo, de recordarlo con fuerza. Y ahí yo pregunto, ¿qué tanto se pueden permitir abrirse a esa experiencia? ¿Están dispuestos a decirse la verdad del alma a sí mismos? ¿O se ponen ustedes con resistencias para poder abrirse a esa experiencia? Solo reviva intensamente el hecho significativo tan vívidamente como él estuviera presente en esos momentos. Y trate de anotar. En la parte de atrás vienen más preguntas. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué fue ese hecho? ¿Lo vivió como duelo? ¿Cómo fue el final de la experiencia? Y abajo vienen una serie de preguntas muy relacionadas, hasta la última que dice, ¿está dispuesta o dispuesto a arriesgar a vivir los imperativos de su alma, a abrirse lo que tiene que nacer en usted? ¿Están dispuestos? ¿O se me van a echar para atrás? Supónganse que viene la llamada ahora, si no los han llamado. ¿Qué van a hacer? Traten de ser sinceros con ustedes mismos. Algunos ya los llamó y ya están en eso. Pero a otros quizás les van a llamar. La llamada es muy variada, ¿eh? Puede venir a través de sueños o de experiencias. Algo profundo que se despierta. Algo que nos dice, se acabó esta forma de vida, quiero empezar a hacer otra cosa. Aunque todavía me atraiga algunas cosas. Es algo muy personal. A veces pueden oír una voz, se dan caso. Una voz que les dice algo. Como le pasó a Pablo. Como le pasó a San Pablo. Que es una voz... Algo parecido como le pasó a San Pablo. Pero la voz de Pablo, la voz que él oía era la voz de su interior, entiendo. Por supuesto, el Dios interior, el Cristo interior, como le quieras llamar. A veces en el sueño se oye una voz que te dice, se acabó el tema, ahora hay que hacer otra cosa. ¿Sí? Y es tan directa y tan poderosa que uno dice, voy a intentarlo. Entonces, este material lleva primero a que ustedes se cuestionen
si están dispuestos a escuchar a su alma y a seguir sus imperativos. Traten de ser sinceros, no metan la mano negra, porque normalmente metemos la mano negra, que significa alterar las cosas porque así conviene a mi imagen, ¿verdad? No lo van a compartir, esta primera parte no la comparten, esta es suya. Pero quisiera que fueran sinceros para pasarlo todo aquí. ¿Sí? En el caso de nuestro amigo, a él le llamó el alma de una manera muy ruda, ¿no? Le quitó esto y esto, que es una manera ruda a veces de hacerlo, ¿eh? O nos llama a través de una enfermedad muy poderosa, o a un accidente que casi desaparece todo. O sea, hay muchas maneras de la llamada, tiene sus técnicas. A veces es suavecita, ¿no? Porque empieza a llamar poco a poco y si ve que no hacemos caso, pues vale, nos vaya el golpe más directo. A veces por el desarrollo de la persona oye la voz, ¿sí? Hay varias formas de que se escuche esa voz, pero casi siempre son experiencias fuertes que nos van a mover totalmente, las que nos invitan a cuestionarnos la vida y a decidir hacer un cambio, ¿sí? ¿Pueden entonces contestarlo? Inténtenlo. Veo las caras así un poco escépticas. A ver, vamos a intentarlo. Las recomendamos mucho, de Plutarco. Y tiene otras obras muy interesantes. Él vivió entre el 50 y el 120 después de Cristo. Madre mía, vivió muchos años este cuate. 70, ¿no? Porque en esa época vivir ese era mucho. Fue una de las mentes más iluminadas de sus tiempos. Fue sacerdote incluso del templo de Delfos, ¿eh? Un hombre con gran experiencia religiosa, poseía habilidades críticas y también conocedor de las ciencias. En los ritos dionisíacos y en los misterios diosíacos tenía un profundo conocimiento. Sí, yo por eso les recomiendo que lo lean, sobre todo los misterios de Isis, porque hablan mucho de todos estos ritos y que se han transmitido y que han llegado a través de la tradición egipcia, griega, al cristianismo del que estamos hablando. Aquí tenemos a Valentino. Bueno, es una imagen, dicen que es de Valentino, supongo. Dice Valentino: gnosis según la definición de un gnóstico cristiano del siglo II después de Cristo. ¿Quién fui yo? ¿En qué me convertiré? ¿De dónde vengo? ¿Qué es realmente el nacimiento? ¿Qué es el renacimiento? Lo escribió Teodotus, citado por Clemente de Alejandría, que decía él que Valentino había hablado de esto. En realidad la gnosis, el conocimiento, es como un conocimiento trascendental que nos libera de un formato, de una mezcla de varias tradiciones que genera una síntesis muy interesante. Por supuesto, este autor es el más brillante de todos esos 3 siglos, porque escribió cosas increíbles y además los libros de Pista y Sofía es algo impactante. Mañana leeremos algunos párrafos de él. Vean su diagrama. ¿Se puede ver? ¿Lo ven? Ese es el pleroma famoso. Yo lo tengo ahí, pero no llegué a sacarle copias. Lo voy a dejar para si les quieren sacar copias y se los den, ¿sí? Este viene en el libro que comento, Madame Blavatsky comenta este diagrama y nos dice, por ejemplo, primero el punto, la mónada le llamaba mitos, la profundidad, el desconocido padre. En la enseñanza y en la tradición oculta, todo emanó ¿de qué? De la esencia, de la unidad, ¿sí? Del padre, del primer logos desconocido, se dice, la terminología griega de logos. Después el triángulo, ¿se fijan? ¿Sí? Mitos y la primera emanación, el primer par o dúo emanado, mente y verdad.
Vean la relación con la tradición oculta, es muy grande. Del Padre desconocido emana el segundo logos, espíritu y materia, mente y verdad. Le llaman así los gnósticos. Después viene el cuadrado, se diga. La doble doada o cuaternario con dos aspectos masculinos, el logos o palabra y el antropos o hombre, dos aspectos femeninos, la zoe, la vida, y eclesia, la asamblea iglesia. Este es el espíritu y esta es la materia. La combinación de todos. Aquí está escrito toda la sabiduría de Valentino en Pistis Sofía. Madame Blavatsky tiene una descripción completa. Yo nomás traté de escribir un poco lo que está arriba. Pero voy a mandar un diagrama completo con todas las descripciones, porque tienen los números de cada significado, al que le interese. Esto es más elaborado. 7 en total, el triángulo potencial, el espíritu, y el cuadrado, el potencial, la materia. Arriba el potencial, el espíritu, y 4, 7. Las 7 jerarquías, los 7 aspectos. ¿Sí? Obvio, son, el número ideal son ¿cuántos? 12. Pero eso no se manifiesta todavía aquí. ¿Sí? A esto le llaman el pleroma, o sea, la totalidad del cosmos. Tanto físico como espiritual. Esa era la concepción de Valentino, muy cercana a la tradición oculta. Me pareció importante, y por supuesto hay muchos significados que ahí ya no describo porque son muy elaborados. Una explicación más profunda del significado de la gnosis es la de conocer quién soy a un profundo nivel de la conciencia, que es virtualmente llamado divino. Eso le decía Simón el Mago. ¿Se acuerdan con Simón el Mago? Fue uno de los grandes taumaturgos de la época. Ahí viene en su diagrama. En el diagrama, Simón el Mago, que lo confunden con, en un momento dado se le confunde con Simón Pablo. Por ahí hay algo un poco raro. Hay que buscar acá a Simón el Mago. Está por acá. Aquí está. Está en la parte de abajo. Viene de la corriente docitea y de Filo el Judeo de Alejandría, y de la combinación del libro de Abaruch de Justino, no, ese no, más bien de los Iteos, de Juan el Bautista y de los Nazarenos. Simón el Mago vivió entre el año 54 y al 68, del 54 al 68 después de Cristo. No vivió tampoco, vivió antes de Cristo 54 y al 68 llegó a vivir. Él aparece en los Hechos de los Apóstoles y es el famoso Simón que volaba, ¿sí? Que andaba volando por ahí, y que Pedro pues no podía hacer lo mismo que Simón, y según él lo hicieron que cayera, y no es cierto. Eso fue la interpolación que modificaron los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles. El original dice que no se cayó, que no pudieron hacerlo caer, y que pues que quedaron en evidencia los apóstoles. Es complejo esto, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas, los poderes, las facultades, no nomás las poseía el cristiano, los apóstoles, sino también los grandes taumaturgos de los misterios de otras tradiciones. Esa fuente no tiene un nombre. ¿Qué? Bueno, ¿es agua? Sí, sí. De las pocas veces que tomo agua. Gracias. Nos viene a decir que el conocimiento y la sabiduría es patrimonio de todas las fuentes serias, sobre todo, ¿no? Egipto, Grecia, Caldea, el Oriente, India, China, Japón, y que no tengo que ser forzosamente de una línea para poder tener esas experiencias. Si ustedes analizan la vida, hay un libro que se llama La Yoga de San Juan de la Cruz, no sé si alguna vez la vieron, la editaron en México, y esa yoga habla que la tradición mística cristiana tiene paralelos en la India, ¿sí? Y en Egipto, y dan a entender que mientras estás en tu tradición hay diferencias, pero a medida que te acercas al centro, todos los ejercicios de todas las tradiciones se parecen, ¿sí?
Los ejercicios de este cuate, ¿cómo se llamaba el de los jesuitas? San Ignacio de Loyola. ¿No? Aquí los ejercicios son muy parecidos a ciertos ejercicios que se practican en la India, de una de las sectas del sur de la India. No me acuerdo, ¿no? O sea, hay mucho parecido porque son, si tú pretendes desarrollar tu parte interior y aplacar la parte exterior, pues no puede haber grandes diferencias, porque darle al cuerpo de golpes, eso no va a quitar de ustedes lo erótico, ¿o sí? No gana nada con lastimar al cuerpo, ni someterlo a grandes presiones de alimentos o no de alimentarlo. Bueno, bajarle a la comida puede generar mayores aspectos, puede propiciar más sensibilidad y percepción, cuidado, yo lo reconozco. Pues se materializa menos el cuerpo y al densificarse menos uno está más expuesto a tener experiencias, Por eso cuando se tienen muchas experiencias y no tiene la persona capacidades de control, lo que se le aconseja es que coma para que se hinche y deje de tener experiencias. Falta de comida se pueden tener ese tipo de experiencias psíquicas, pero si no está purificada, serán de uno inferior. Sí. Entonces eso es peor que la enfermedad. Sí, eso tiene razón Clarisa. Si ustedes, porque acuérdense que había ciertas disciplinas que se cortaba la comida mucho, ¿se acuerdan? Los budistas lo tienen, un poquito con el agua caliente de las mañanas, en los retiros que se hacen, pues se reduce mucho la capacidad de alimento, a fruta y un poquito de agua y aguántense. Es obvio que esto va a contribuir a que ustedes tengan ciertas experiencias, pero como dice Clarisa y tiene razón, si no hay purificación, pues no van a ver ustedes a Cleopatra ni a ninguna de esas series, van a ver a qué, pues algún bichos y cosas raras. ¿Por qué? Porque la vibración que tenemos nos lleva a esos estados de conciencia. Es un ejemplo que me parece interesante. Imagínense ustedes hoy, ¿qué pensamientos han tenido desde que llegaron aquí a este curso? En la mañana, al mediodía y ahorita en la tarde. ¿Cuál ha sido la vibración? ¿Densa o sutil? Densa, odio, rencor, ira, Sutil, equilibrio, armonía, compasión, amor, todo lo sutil. Y neutro, pues me voy a tomar un café, eso es un pensamiento neutro, etcétera, etcétera. Cada pensamiento genera una vibración. Recuerden que somos energía, ahora lo dice la física cuántica. No hay manera de evitar ahora que eso no se diga. Si ustedes hicieran una recapitulación ahorita de 0 a 10, 0 muy denso, 10 muy sutil, ¿dónde se pondrían? Durante todo el día. ¿Dónde se colocarían por vibración? Sumando todos sus pensamientos y emociones. ¿6? ¿7? No me digan que son santas y santas aquí. No, vamos a llamarle un 6, un 7, ¿sí? Vale, un 6, un 7. Y de repente el edificio se viene encima de nosotros. Y no quedamos ni uno vivo. La vibración que teníamos era un 7, ¿no? ¿A dónde creen que vamos a dar del otro lado? A un estado de conciencia. Hoy se modifica sobre la media que tenemos habitualmente. Sí. No, lo que yo quiero decir que si fuera hoy día el único día de nuestra vida, vamos a ponerlo como una vida. ¿Sí? Como una vida. Esta es una vida completa. Ahorita ya están envejeciendo, ya todas tienen 75, 80 años. Bueno, algunos teníamos 70 y tantos, ¿eh? Pero supóngase que hemos vivido una vida y que ahorita ¡pum! Se acaba la vida. ¿A dónde iría? Con la vibración de 7. A un plano de vibración que vibra en una vibración de 7. No vamos a ir a ningún lugar que no sea como hemos vivido. ¿Sí? Obvio, como dice Clarisa, si fuera toda nuestra vida es la suma de toda la vibración. Por eso al final la recordamos, ¿se acuerdan? Recordamos la vida, qué hemos hecho y qué no hemos hecho y por qué hemos ido acá. Estamos resumiendo la vida y la vibración está dando su último influjo en mí. Y así me voy al otro lado. Y del otro lado, pues depende qué vibración tengo. Si va a ser sutil, no se preocupe.
Pero si va a ser densa, prepárense para correr. Van a correr mucho del otro lado, ya verán. Pues como que va a ser mejor que el tiempito que nos queda, iremos de subir la media. Para que no haya problema para correr después. Porque la cosa está complicada. Sí, es que dicen las cartas de los maestros que cuando uno viene la muerte, el traje que mantenía unido a los principios, lo que dibujé, al destruirse el traje, los principios se separan. Entonces ustedes van a sentir que van del otro lado y un montón de gente viene atrás. ¿Y esos quiénes son? Pues son ustedes. Y por ahí viene un infiltrado, un demonio o una demonia infiltrada por ahí. ¿Qué eran qué? La ira con que ustedes no trabajaron, o la envidia. Y tiene una forma pues desagradable. Entonces tienen una pista para correr. Y ahí hay mucho espacio. Y mucho tiempo para correr, ¿eh? Y se corre como largamente. No, hombre, la idea es que aquí resolvamos la problemática, ¿o no? Y hagamos acá nuestro trabajo. No se pide más. A veces hasta por puro egoísmo. Quiero descansar del otro lado. ¿Qué? ¿Nos los van a dar gratis? No, hay que ganárselo. Hay que trabajárselo acá. Bien. La literatura gnóstica que se posee se originó en el periodo, ya les dije, Anacatría, los primeros 3 siglos de la era cristiana, fuentes padres de la iglesia, el tesoro gnóstico de la biblioteca de Nag Hammadi, Egipto, del 45. Entonces, por un lado, hay en el fondo, hay una serie de libros que son 4 tomos, 4, sí, se llaman los gnósticos, no, los gnósticos 1, los gnósticos 2 y los gnósticos 3. Editorial, esta editorial que edita cosas clásicas. Gredos. Son libros así chiquitos, azules, y trae todo. Yo de ahí saqué la lista que les puse. Fui sacando ¿sí? El que le interesa meterse al tema, ¿sí? Lo tiene bien, porque es como imparcial, no, porque si es un autor cristiano le empieza a dar más duro a los gnósticos de lo que ya les han dado, porque los no. Ahí al final hay una bibliografía, creo que les puse del manual, ¿no? Los gnósticos fueron divididos en varias fraternidades como son los esenios, los terapeutas, ya lo habíamos hablado, los nazarenos o los cabalistas gnósticos. ¿Quién cree que sea esa figura? Oye, si le podemos apagar aquí un poco, la primera. Sí. Por favor, Sí. Eso, gracias. Esa figura es muy importante dentro de la tradición gnóstica. Muy interesante. Se llama Abraxas. ¿Quién es Abraxas? Según los gnósticos, es la deidad más importante y más elevada. Ella contiene la luz y la oscuridad. Y ella representa la fusión de los dos aspectos sin que ningún aspecto deje de ser lo que es. ¿Me están siguiendo o se les quedó la mente en cuadro? Y esto lo hemos hablado por el tema del libro rojo que vimos en Madrid. Jung dice en el libro rojo que Abraxas representa la luz y la oscuridad. ¿Sí? ¿Por qué creen que tiene la serpiente esa que se le envuelve? Pero él trata de qué? De que los dos contrarios, espíritu y materia, del segundo logos, estén, pero yo no me identifique con ninguno de los dos, conviva con los dos, sin ser ninguno de los dos. Irme a los dos extremos, a ninguno. Ni ser buenito, buenito, ni malito, malito, sino ser ¿qué? Un ser humano que está ¿qué? Viviendo en ese equilibrio, que no es nada fácil. No es fácil, ¿eh? Porque siempre nos ha dado por inclinarnos a un lado o a otro, ¿o no? Entonces, mantener ese equilibrio hace que yo me desarrolle y me pueda hasta realizar. Requiere un trabajo personal, de primero autoconocimiento y de observancia constante de mi vida. ¿Cómo decido? ¿Qué pensamientos tengo? Etcétera. No es complicado en el sentido de unas técnicas, no, es uno diario, como decía Krishnamurti, es un diario observarme, un diario estar atento, no caer en ningún extremo y vigilar constantemente esa parte. Me puede dar a mí o a alguno de nosotros, porque lleva esa pauta, ese grado de dar un impulso a nuestro desarrollo.
Entonces es interesante esta deidad. Y lo veremos más adelante, yo creo que mañana le daremos más. La fraternidad hermética fue conocida más tarde como los esenios. Eso dice Isis. Los esenios fueron los osarim o iniciados, los descendientes de los hierofantes egipcios. O sea, Madame Blavatsky insiste en Isis sin velo que los esenios son los descendientes de los ¿quiénes? De los hierofantes egipcios. La palabra esenio viene de asa, sanador. Para Filo el judeo, los terapeutas, eso es otro grupo egipcio, eran una rama de los esenios. Los terapeutas fueron los primeros grupos formados de alguna manera por los budistas cuando llegaron a incluir en Egipto. Los misioneros budistas llegaron al Medio Oriente y se esparcieron, y sus enseñanzas empezaron a tener efecto en muchos grupos. Obvio, la enseñanza se transmutó porque se sabe que los ejercicios de los esenios, ejercicios de disciplina espiritual, tenían mucho del budismo, tenían mucho porque los grupos de esos desaparecieron. En lo que ha quedado de la literatura de los rollos del Mar Muerto se han encontrado prácticas de carácter casi budista, por la influencia del budismo que llegó a Egipto y llegó al Medio Oriente, a la parte de la zona del Mar Muerto donde los esenios se ubicaron. Los esenios fueron sanadores y ascetas, tenían sus misterios menores y mayores al menos 2 siglos antes de nuestra era, dice en Isis. Estos fueron convertidos por los misioneros budistas que llegaron a Grecia y Egipto y Judea. También los esenios fueron pitagóricos con todas sus doctrinas y hábitos, dice también en Isis. O sea que los esenios eran una amalgama de todas las fuentes antiguas, de Pitágoras, de los budistas, de Egipto, etc. Y ahí fue donde nació el quién. Se asume que el Maestro Jesús era ¿qué? Esenio y nazareno, ¿sí? Una variante. Josefo propone que los esenios del Carmelo fueron seguidores de los terapeutas egipcios. Josefo es uno de los grandes historiadores judíos. Los terapeutas, la escuela judía de sanadores místicos y ocultistas. Ellos residieron cerca de Alejandría. Su filosofía fue una combinación de pitagorismo, esenios y prácticas puras cabalistas. Viene la clave de la teosofía. Filo el judeo les llamó servidores de Dios. Eso está en el Rosario. Estamos hablando de los esenios. Los esenios pitagóricos y los terapeutas sanadores fueron todos seguidores de los antiguos misterios teúrgicos. Dice Josefo, en los esenios creían que las almas eran inmortales y que ellas descendían de las esferas etéricas y se introducían en los cuerpos de carne, en la doctrina secreta. O sea que los esenios creían en la reencarnación. Ahí. Aquí viene. Bueno, aquí ya está lo de la reencarnación de los esenios. Jesús el Nazareno fue pupilo de los esenios y adepto. Él vestía de blanco como los pitagóricos. Acorde a esto, Jesús fue un reformador esenio e iniciado en los misterios. Se convirtió en un terapeuta, viajero y nazarí. Él siempre habló de parábolas y usó metáforas. Esto era habitual entre los esenios y los nazarenos. Entonces, estamos hablando del Jesús del siglo, un siglo antes de la era cristiana, de la era al que se le atribuye, ¿sí? Del que se supone que es el verdadero Jesús. Aunque eso está por cuestionarse, porque todo está, aunque este autor del libro de Jesús vivió 100 años antes, es una gran autoridad en el tema, pero siempre se deja al estudiante que decida. La tradición muestra a Jesús que fue educado en Egipto y pasó su infancia y juventud con las fraternidades de los esenios y otras comunidades. Los esenios se amalgamaron más tarde con los primeros cristianos como los ebionitas. Los ebionitas o los pobres de Dios, así se les llamaba. Se puede decir que fueron los verdaderos y únicos cristianos que ha habido. Lo que vino después ya fue una mezcolanza y una modificación. Eran pobres, vestían una vida sencilla, auténtica, no necesitaban todos los rituales porque no había rituales al principio. Los rituales vinieron con los concilios y con la adaptación de otras tradiciones al ritual, al catecismo cristiano. Se fue adaptando a través de los siglos que fueron pasando. No fue de golpe. Al principio nadie tenía la cruz como algo
superior. ¿Por qué? Era abominación. Porque ahí lo habían crucificado. Odiaban la cruz, lo que se aceptaba era que el pez, el símbolo del pez. Así se identificaban los primitivos cristianos. Después vino el tema de la cruz. Pero pasaron varios siglos, ¿eh? Y además los romanos nunca clavaban a la gente. Lo amarraban. De paso. ¿Sí? El agregado es medio hollywoodesco. Para darle sangre ahí al tema. Si es que lo crucificaron. Eso le iba a preguntar, si realmente Jesús murió en la cruz o todo es una simbología. Esta es otra. Yo quisiera darle a este enfoque la analogía que usa Madame Blavatsky. Quisiera al final, mañana, cuando hagamos ya la reflexión de esto, considerarlo todo como una... O sea, yo partiré de ser una analogía y ustedes saquen sus conclusiones. Porque si yo digo, no, es así, así, yo ya estoy dándoles a ustedes algo. Más bien que ustedes lo reflexionen. Puede ser considerado todo como una gran iniciación. Como decía Blavatsky, él nos dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice, las verdaderas palabras son, Padre, Padre, ¿por qué me has glorificado? Y eso no suena a sacrificio. ¿Me comprende? Las iniciaciones en los misterios antiguos egipcios se llevaban a cabo en la cámara de la Gran Pirámide. Al iniciado se le amarraba a la cruz ansata, ¿ven la cruz egipcia esa? Se le amarraba, se le hacía beber algo y él pasaba 3 días y 3 noches del otro lado, en el plano astral, en el purgatorio, en el más allá, o en el infierno, en el Hades, como quieran. Y ahí era verdaderamente iniciado. Por eso el Maestro Jesús pasa 3 días y 3 noches después de morir. ¿Se acuerdan? ¿A dónde va? A los infiernos, ¿no dice? Y ahora le ponen que va a salvar. Ahí hay algo que es diferente y que no coincide, porque originalmente la bajada a los infiernos tenía que ver con la entrada al plano astral para ser iniciado. No se inician en este plano. Las verdaderas iniciaciones jamás se van a dar en este plano. O sea, si ustedes han ido a esos cursillos para iniciarse, les han visto la face. Es la realidad. No se dan iniciaciones acá, las verdaderas. Ahora, un maestro les puede iniciar con su nombre, ¿no? Creo que en la tradición budista te cambia el nombre y te da no sé qué. Respetable todo eso. Pero una verdadera iniciación no se da en este plano. Ténganlo en cuenta eso. Y por supuesto no va a ser de fin de semana pagando 500 euros. Menos eso. Ningún verdadero maestro, instructor serio se va a prestar a eso. Jamás. Se presta el que quiere ganar dinero. Y los pobres creyentes que creen que eso es verdad. Es que la gente a veces anda muy anhelante y cae. No, todos caemos, ¿eh? Yo una vez caí en las garras de un predicador. Bueno, no era predicador, como es que predicaba como meditación. Y acudí a su taller, que era muy caro en aquella época. Y lo que decía estaba en un libro todo ahí escrito, había grabado y lo vendía. Y vale, pues me dio la cara, pero aprendí que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Bien, vamos 6:45. Vamos a empezar a reducir esto para que acabemos hoy. Los nazarenos, de Nazai o Nazariate, fue una institución establecida antes de Moisés. Juan el Bautista y Jesús fueron representantes con sus largos cabellos y vestimentas blancas. También fueron conocidos como bautistas, sabianos y cristianos de Juan. ¿Sí? O sea, el Maestro Jesús teóricamente tenía una combinación de los dos, de los esenios y los nazarenos. Y aquí me meto con Hermes. Ya no me quiero meter más y prefiero dejarlo para mañana, pues estamos llegando al 7:15 y quiero cerrarlo con algunas preguntas si tienen. A ver.